Iniciamos con la ponencia de la doctora Abril Uscanga Barradas. Ella es maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos títulos otorgados con mención honorífica. Es profesora asociada en la licenciatura de la Facultad de Derecho, así como profesora de la maestría en el posgrado en Derecho de la UNAM, y tiene la enorme responsabilidad de ser la directora de la revista del posgrado en Derecho de la UNAM, entre otros múltiples cargos de representación y demás. Entonces, doctora, 15 minutos para su ponencia. Hola, muy buenas tardes a todos. Excelente. Bueno, pues no quiero empezar la mesa sin hacer el agradecimiento correspondiente. Primero, por supuesto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas por darnos esta oportunidad de participar en la mesa. También quiero agradecer, con mucho afecto a los organizadores de este evento, el doctor Cáceres, que se encuentra aquí presente. Muchísimas gracias por la invitación, doctora, al igual que al doctor Juan Vega, quien en realidad pues, ha tenido la deferencia de no solamente presentarme, sino moderar la presente mesa, lo cual agradezco porque a ambos los admiro muchísimo. Quiero también decir que me siento muy congratulada por estar y compartir esta mesa con las personas que se encuentran aquí, los juristas, el agradecimiento correspondiente al auditorio, por darse el tiempo de venir a escucharnos. Entonces, ya habiendo comentado esto, quiero presentar un tema que la verdad es que me viene muy bien, el tema que se presenta en la mesa relacionado con las fronteras de la teoría jurídica contemporánea, que es parte de lo que yo quiero presentar en particular. Pues también quiero decir que lo que vengo a presentar no está relacionado con dar algunas respuestas, sino al contrario, el tratar de generar algún tipo de diálogo y en algún punto incluso otras preguntas que tal vez no haya planteado o que no me pueda plantear yo en este momento. Entonces, el tema en particular se denomina conflictos trágicos genuinos y aparentes en el derecho. Este tema en realidad está inserto en diferentes dinámicas de discusión, tanto podríamos hablar de este tema relacionado con la discrecionalidad, como la arbitrariedad judicial, como con casos difíciles, como teorías de las normas o teorías de la racionalidad o de la elección racional. Entonces, en realidad tiene varias incidencias el tema. Voy a intentar acotarlo porque el tiempo en realidad es complejo hacerlo en 15 minutos, pero intentaré dar la parte pues, esencial. Ahora 10 minutos, exactamente. Entonces, no perderé mayor tiempo y voy a comentar que en realidad el tema que voy a abordar está relacionado pues, con estos casos trágicos, pero que también está ligado con el análisis de las decisiones judiciales, así como del estudio de las diferentes teorías jurídicas que podrían estar en reflexión. En particular, me voy a conformar en relación a ciertas cuestiones o reflexiones que se han hecho en el derecho que regularmente se hacen desde apartados dicotómicos y antagónicos, en donde deja de lado la profundidad de ciertos debates que deberían de darse en el derecho de acuerdo a mi perspectiva y que insertan al derecho desde una perspectiva formal, dogmática o incluso desde algo que podríamos denominar como una aporía. Las fronteras de la teoría jurídica contemporánea nos hacen tal vez generar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿acaso todo el derecho debe tener una respuesta? ¿O existe una racionalidad infinita en el derecho? ¿O por el contrario, podríamos asegurar que existen límites de la racionalidad jurídica? ¿O tal vez si hasta dónde deberían intervenir razones ajenas al derecho en las determinaciones judiciales? ¿O si toda litis en realidad implica conflictos normativos de forma única? Esto se ha discutido desde diferentes perspectivas y no es algo nuevo. El grado de intervención que tienen las diferentes
diferentes teorías jurídicas en realidad relacionan a diferentes posturas, que cada una de estas preguntas incluso podría responderse distinto desde cada una de estas perspectivas. Lo podríamos ver desde teorías principialistas, lo podríamos ver desde, por supuesto, el antipositivismo, desde las teorías positivistas, desde el relativismo jurídico, podríamos verlo también desde las teorías realistas o desde los Critical Legal Studies, los CLS. De tal forma que podemos cuestionar si el derecho realmente se origina y se conforma en relación a las normas, es decir, si es el juez el que va creando el derecho o en todo caso lo va descubriendo de acuerdo a cada una de las posturas que puedan anticipar alguna respuesta en relación a esto, confrontándonos así algunas ideas relacionadas a que los jueces en realidad no deciden los casos basándose únicamente en las reglas y razones jurídicas, sino que hay razones de otro tipo, de tal forma en que podríamos empezar a cuestionarnos si acaso las normas en realidad pueden traernos resultados únicos, tal cual como se presenta en algunas teorías como la de Dworkin. Existe una única respuesta correcta para el derecho, que es justamente lo que yo vengo a presentar o tratar de cuestionar, no solamente si existe una única respuesta correcta, sino si podemos asegurar la existencia de ciertos casos que se le han denominado algunos teóricos como Guillermo Lariguet o como por ejemplo Manuel Atienza, los casos trágicos, genuinos, o si en realidad en el derecho estos conflictos únicamente podrían entenderse como casos trágicos aparentes, de tal forma en que se diluyan y que realmente no se pudiera asegurar su existencia. Estos resultados pues implican, entre otras situaciones, la aceptación de ciertos elementos ajenos al derecho y la pregunta de lo que realmente hacen los jueces, si realmente cuando los jueces resuelven, ellos lo hacen considerando una resolución basada en normas, o si resuelven considerando lo que ellos creen que es justo, tomando en cuenta el material y los datos probatorios para eso, de tal forma que se distingue también una diferencia que viene también relacionada con los casos trágicos, una diferencia entre lo que es resolver basado en justicia y lo que es resolver basado en verdad, de tal forma en que exista una confrontación en las decisiones judiciales entre la justicia y la verdad. También podríamos decir que existen ciertas incidencias, incluso desde una perspectiva de los LS, si existe una incidencia ideológica como factor adicional en la decisión judicial, de tal forma que los jueces no únicamente resuelven una controversia, sino que en realidad lo que están resolviendo de fondo es una lucha ideológica de fuerzas sociales. Cuando resuelven casos como el del aborto, no están resolviendo en relación únicamente al derecho, sino cómo es que se va a ver la perspectiva del aborto en la sociedad, tal vez cómo sería este punto de vista interno en relación al aborto o la adopción que hay de ciertas figuras o de ciertas instituciones como el matrimonio en la sociedad en una perspectiva futuro. En todos estos casos en realidad pues no podríamos negar que inciden otros factores en las determinaciones o en las decisiones judiciales. Podríamos preguntarnos también en relación a si es posible conocer una realidad objetivamente, esto en torno al camino de llegar a una posible verdad en el derecho, es decir, el derecho cuando deciden los juzgadores en realidad están decidiendo buscando la verdad. Y si están decidiendo buscando la verdad, entonces podríamos conocer la verdad objetivamente sin inmiscuir probablemente nuestra subjetividad, ciertas parcialidades, creencias o consideraciones y todo lo que puede influenciar al mismo ser humano. Entonces podríamos referenciar que el derecho es racionalmente indeterminado en el sentido de que las razones jurídicas no solamente son suficientes para explicar por qué los jueces deciden en la forma en que lo hacen y que en todo caso las razones disponibles no justifican en realidad una decisión. Entonces, ¿cómo podemos decir que los jueces llegan a un resultado si las razones jurídicas no le coinciden para realizarlo? Entonces, hay otros elementos, naturalmente, que están incidiendo, que podrían ser desde elementos axiológicos, pues que naturalmente algunas teorías ya han tomado como algo, por supuesto, válido en el derecho, o incluso algunas directrices políticas, pero hay otros elementos adicionales que podríamos decir que están influyendo la decisión del juzgador, que podrían ser desde políticas, morales, subjetivas totalmente, o incluso
algunas razones que ni siquiera están realmente establecidas ni dentro de la norma ni dentro de una razón viable para la resolución. Ya sea que estemos en estos casos, tendríamos que indagar en torno a dos posibilidades, las cuales yo quiero poner dentro de los casos trágicos. Una posibilidad que está relacionada con la resolución de estos casos o con algo que se le llama, digamos, que entendamos que existen casos irresolubles y que entendamos que existen casos resolubles a un alto precio. Desde el punto de vista de los casos irresolubles, podríamos decir que estos casos irresolubles, en realidad, dentro de la teoría de los casos trágicos genuinos, se entienden como aquellos casos que son inconmensurables de tal forma en que no se pueden medir los valores que están en juego, ya sea que se entiendan como inderrotables estas reglas o que tal vez la información incluso no sea suficiente para la conformación de una determinación. Por ejemplo, porque el expediente tenga ciertas inconsistencias de tantos sentidos en que no se pueda llegar a saber la verdad histórica. Para esto podríamos recordar un poco el caso de Florence Cassé o el caso de Ayotzinapa, en donde tendríamos la posibilidad incluso de analizar si en realidad el juzgador, a través de los medios de aportación en los que él puede llegar a la verdad, no una verdad histórica probablemente, sino una verdad probatoria, si en realidad esto podría llevarnos a entender que hay otros elementos que inciden en esa verdad probatoria, como podría ser que el expediente no esté bien recabado o que las pruebas directamente pudieran ser contradictorias. Imaginemos informes contradictorios, imaginemos también algunas confesionales contradictorias, entre otras cosas, de tal forma en que esa verdad probatoria ni siquiera llegue a entenderse claramente para llegar ni siquiera a ese punto de verdad probatoria. Entonces, podríamos decir tal vez que ninguna de esas posibilidades podría ser correcta. Y si podemos estar de acuerdo en que existe una buena elección, porque que no puede haber una buena elección porque existen elecciones muy malas, ¿no? Y elecciones todavía peores, entonces, ¿cuál sería la formulación que el juez debe de realizar? Porque pues al final tenemos la necesidad de juzgar, el juez tiene esa necesidad de impartir justicia o, entre otras cosas, pues de resolver los casos que se le presentan para controversia. Entonces, tiene dos posibilidades, digamos que ninguna es buena, sino tenemos dos posibilidades muy malas o tenemos dos posibilidades muy buenas incluso. Entonces, ¿qué tendría que realizar en ese caso el juzgador? ¿Cómo tendría que resolver si no hay una forma de determinar cuál es la mejor? Y en todo caso, podríamos hablar de las menos preferibles. Bueno, pues hay otra posibilidad que nos marca la teoría, que son los casos resolubles. En estos casos se dice que son resolubles a un alto precio. Sin embargo, el valor en sacrificio pues realmente resulta excesivo. Para John Elster, desde las teorías de la elección racional, nos menciona que existen ciertas vías para estas elecciones, unas relacionadas con la racionalidad imperfecta, otras relacionadas con la racionalidad indeterminada y otras denominadas con la irracionalidad de preferencias. En realidad, podríamos hablar que estos casos también se podrían entender desde otra perspectiva, desde la perspectiva contraria, que es donde regularmente se abona el derecho. Se podría decir que estos casos en realidad no existen, es decir, que existen casos, que no existen los casos trágicos en realidad, que estos casos son disolubles porque sí tienen una respuesta, es decir, que por peor que sea la respuesta, una de las respuestas, que pues se tendrá que dar una resolución a ese caso. Sin embargo, si el derecho no fuera suficiente para resolver esto, porque estuviéramos dentro de los casos irresolubles, no hablando de estos que tienen un alto precio, porque pues al final podríamos decir que no son todos los casos en el derecho, sino esta teoría amerita tal vez a una disposición en donde no hay no solamente no estamos dentro de los casos difíciles ni los casos fáciles, es decir, no podemos resolver ni por mera subsunción
ni tampoco estamos en los casos difíciles en donde podríamos hablar acerca de la creación o el descubrimiento del derecho, sino en la posibilidad de existencia, que no estoy asegurando, sino simplemente estoy poniendo sobre la mesa, la posibilidad de existencia en el derecho de casos que no tengan una respuesta. Que no tengan una respuesta en realidad porque pues, los valores, como ya lo he comentado, no tienen en realidad una forma de desemparejarse o porque en realidad no tenemos los datos necesarios para esto. En este sentido, ¿cómo realizarán los jueces para resolver este tipo de casos? Pensando en que pudiéramos aceptar al menos parcialmente su existencia. Y por ahí voy a remitirme rápidamente pues, a otro paradigma que se rompió a mitades del siglo XIX. En particular, podríamos hablar que en realidad estos casos, si queremos negarlos, pues no tendríamos ninguna situación adversa, pero si quisiéramos aceptar la posibilidad de existencia de casos trágicos, entonces, ¿cómo resuelven actualmente los jueces si en realidad hay casos trágicos, pero tienen el deber inexcusable de impartir justicia? Entonces tendríamos que remitirnos a la posibilidad de que el derecho, al ser insuficiente para resolver todos los conflictos, el juzgador tenga que resolver desempatando de alguna forma, incluso no normativamente, sino integrando otro tipo de valoraciones que pueden ser de carácter subjetivo, emotivo, psicológico, político, ético, fortuito, entre otras cosas, de tal forma que podríamos aceptar que las respuestas que den no necesariamente están relacionadas con una racionalidad en el derecho, sino tal vez sean tan irracionales una respuesta como la otra, de tal forma que la determinación que pudiera tener el juzgador podría resolverse tanto en un azar, ¿no? Como tirando una moneda. ¿Cuál es la diferencia entonces si tenemos casos trágicos que no tienen una resolución en sí misma, ni siquiera creando derecho, sino cómo podría ese juzgador resolver? Pues la resolución es tan irracional en uno y en otro que en realidad daría lo mismo el aventar una moneda y que se resuelva por azar. De esta forma, dejaríamos por fuera la posibilidad de que existieran casos que no tuvieran respuesta. Sin embargo, la posibilidad de que exista una cosa juzgada, regularmente hemos tratado de ver que existe la única respuesta correcta, porque en realidad así lo determinó el juzgador. Es decir, la cosa juzgada es la respuesta correcta que siempre nos están diciendo, y no al contrario. El determinar previamente si existe en realidad si existen posibilidades de respuesta, de qué categorías y características son estas posibilidades de respuesta, si son inconmensurables o si tienen el mismo nivel de resolución, y a partir de eso determinar la respuesta y no hacerlo en viceversa, porque parece que estamos dando las resoluciones, pero en forma, yendo hacia atrás. No, es la respuesta correcta porque eso lo determinó el juzgador. ¿Por qué lo determinó el juzgador? Bueno, pues ya tendrá ciertas consideraciones y valoraciones internas en la resolución que nos podrán decir por qué tal vez él resolvió de esa manera, sin siquiera incluso determinar o llegar a tener la reflexión en torno a si ese caso era un caso fácil, era un caso difícil, o si en todo caso podríamos juzgarlo, que digo, serían tal vez los mínimos, si es que quisiéramos aceptarlo, casos trágicos genuinos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos inmediatamente con Alejandro Montiel Velázquez. Él es de aquí del Instituto Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, licenciado en Derecho y Economía por la UNAM, doctorado en Economía por la Universidad Francisco Marroquín, y ha publicado estudios sobre economía de los derechos de propiedad, análisis económico del derecho y economía política constitucional. Alejandro, 15 minutos. Gracias, profesor. Trataré de acotarme al tiempo, aunque es bastante difícil. Gracias, profesor. Te apagamos los micrófonos. Sí. Así gracias, que profesor. Haz tu mejor esfuerzo. Gracias. Lo trataré de aplicar la racionalidad económica para ello.
Pues agradezco como siempre la invitación que me hace el doctor Enrique Cáceres Nieto, profesor Juan Vega, doctor, que ya en estos tiempos me ha permitido desarrollar estas vertientes que son la aproximación al derecho y la economía desde la perspectiva no tradicional, no neoclásica, sino heterodoxa. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre el mito del hombre económico, el Homo economicus, el esquema de racionalidad perfecta y su aplicación en el estudio del derecho. Este esquema, este supuesto, fue introducido a partir de la segunda mitad del siglo XX para identificar el esquema de maximización de utilidad de un ser humano que identifica plenamente sus preferencias, que tiene un sistema de ordenación de estas preferencias de manera perfecta, definida. En el caso del derecho ha sido introducido desde sus orígenes por Guido Calabresi, por Gary Becker, por Ronald Coase, el mal llamado padre del análisis económico del derecho, y posteriormente por profesores como Richard Posner en su libro, en su clásico libro Economic Analysis of Law, y el profesor Robert Kutter con su libro Law and Economics. Esto ha permitido desarrollar una visión del derecho que ha mencionado el profesor Bruce Ackerman con cierta exageración, una de las vertientes más importantes de los últimos o del último siglo en el estudio del derecho. Sin embargo, la realidad es que como se ha seguido en el debate en el escenario económico y que desafortunadamente en el ámbito jurídico no se ha previsto demasiado, pues estos supuestos, el esquema de la racionalidad perfecta, el esquema del hombre económico ha demostrado serios fracasos por la falta de aplicación de sus supuestos. Y bueno, pues prueba de ello en el escenario económico son las cada vez más excesivas o más recurrentes crisis financieras al utilizar los modelos macroeconómicos para entender estos fenómenos económicos, y en el ámbito del análisis económico del derecho, la construcción de modelos de reforma como la llamada reforma educativa muestran sus serios fracasos porque se dirigen con ese postulado. En este sentido, bueno, pretendo explicar un poco qué es la racionalidad económica en el sentido neoclásico. Posteriormente voy a hablar sobre sus supuestos, los supuestos microeconómicos que lo sostienen y que lo han hecho uno de los más interesantes en su aplicación. En tercer lugar, voy a mencionar algunas de sus aplicaciones, 2 aplicaciones, si me da tiempo, y trataré que sí, en el derecho, y en cuarto lugar mostraré sus principales deficiencias. El concepto del análisis económico ha ido evolucionando con el tiempo. En primer lugar, tenemos como una identificación de la búsqueda del interés personal que fue desarrollado en las obras del profesor Francis Quesnay, el fisiócrata Francis Quesnay, y posteriormente sistematizado por Adam Smith, y sostiene que todo individuo buscará su interés personal y omitirá en cierta medida el interés colectivo. De esta manera, guiado por esa famosa frase de la mano invisible, conseguirá los objetivos sociales por la propia búsqueda de su propio interés. En segundo lugar, y este es el precepto más importante, es el de la noción de la racionalidad económica como el individuo que maximiza su utilidad, derivada de los tratados de Beccaria, de Bentham y posteriormente de Gary Becker, entre otros. Sostiene que los individuos van a buscar maximizar sus respectivas utilidades, tomando en consideración diversos supuestos como la ordenación de preferencias, la información completa, entre otros. En resumen, analizarán a partir de una visión costo-beneficio. Finalmente, y esta es una visión muy importante de la economía heterodoxa, la economía de la conducta, sostienen que
que la racionalidad económica sigue un proceso de cognición a partir de estándares predeterminados. Él fue desarrollado por autores como Daniel Kahneman, como Amos Tversky, entre otros, y anteriormente por el economista y premio Nobel Herbert Simon, y sostiene que los individuos van a elegir con base en dos criterios: un nivel institucional que se desarrolla o es un ambiente de valores, costumbres, hábitos y tradiciones, y el otro es conformado por un ambiente intuitivo que contiene asociaciones, intuiciones y sobre todo sesgos cognitivos. En este sentido, pues como mencioné, la más desarrollada es la segunda visión, la del hombre que busca maximizar su utilidad, y pues esta, para abundar un poquito más, puede definirse como aquella que sostiene que el sujeto elige con base en información perfecta, preferencias plenamente ordenadas y una estabilidad de las mismas. Esta fue reforzada a partir de la definición clásica del profesor Lionel Robbins en su libro de 1932, Ensayos sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica, y bueno, lo permitió conducir o definir al hombre económico como un ser que elige. Existen diversos supuestos de la racionalidad económica que ha esbozado la teoría microeconómica ortodoxa o neoclásica, como el axioma de completitud, que sostiene que un bien A posee las mismas características que un bien B, lo que significa que tanto uno como otro poseerán el mismo grado de satisfacción. El segundo, el axioma de reflexividad, que sostiene que un bien A es igualmente preferido por el mismo bien A, es decir, dos bienes con la misma utilidad van a ser preferidos de igual manera. El axioma de transitividad determina que un bien A es preferido a un bien B y un bien B es preferido a un bien C, lo que permite una especie de evitar los círculos que paradójicamente, y esto es una nota a pie de página, que sí se aplican en dilemas como los mecanismos de decisión o de votación y que han sido aplicados por visiones como el public choice. El axioma de continuidad sostiene que si un bien A es preferido a un bien B, cualquier situación preferida de un bien A va a ser pues igualmente preferida a la B. Vamos a buscar siempre cualquier solución, cualquier situación o estrategia que se aproxime más a la que en su origen tenemos plena identificación. Y finalmente el de convexidad, que sostiene que entre un punto X y un punto B, una preferencia A y una preferencia B, vamos a elegir aquella que se encuentra entre los dos escenarios. No nos vamos a ir a los extremos y pues vamos a encontrar ese punto intermedio. Estos son los axiomas que sostienen el famoso esquema de racionalidad económica y que pues han provocado bastante peligro que en aras de la pulcritud de los modelos, pues han provocado bastantes visiones y decisiones inadecuadas. Los problemas retomando este punto o reforzando este punto, algunos de sus problemas son que los individuos actúan a partir de los llamados heurísticos. ¿Qué significa? Que los individuos razonan no con base en un análisis costo-beneficio de racionalidad perfecta, sino con base en elementos como los heurísticos, el de representatividad, es decir, un proceso que identifica una situación con base en algún antecedente, otro el de la disponibilidad, que es el mecanismo a través del cual se evalúa una decisión con base en una experiencia pasada, y el de anclaje y ajuste. Nosotros tomamos una primera decisión y después la vamos ajustando, adecuando conforme vamos adquiriendo la experiencia o experimentando el proceso de obtención del fin. Otra gran crítica que puede sostenerse a la racionalidad y en consecuencia a estos supuestos es el desconocimiento de los fines. La ciencia económica neoclásica sostiene que ya tenemos los fines identificados, sin embargo las visiones heterodoxas te dicen, primero debemos determinar qué queremos. Esto lo han sostenido en primer lugar los economistas liberales clásicos y en segundo los economistas austriacos. Es un proceso que a través de la herramienta denominada como mercado vamos a ir descubriendo y de esa manera vamos a determinar si es posible llegar o no y con qué medios.
En tercer lugar, otra crítica es el desconocimiento de las alternativas, ya que, no, como decía el profesor Thorsten Veblen, el iniciador del análisis de la economía institucional tradicional o clásica, pues nosotros no somos sujetos, no somos máquinas calculadoras, no tenemos un suficiente tiempo para razonar entre costos-beneficios, entonces vamos a actuar, no vamos a determinar cuáles son las alternativas más viables. En consecuencia, vamos a utilizar los llamados heurísticos para elegir. No tenemos, un juez no va a poder determinar con base en un criterio elevado por razones de carga de trabajo, por limitaciones cognitivas, entre otros aspectos, incluso por tradiciones. También ignoran el tiempo, los supuestos elaborados a partir de los preceptos neoclásicos, ignoran el paso del tiempo y en consecuencia que las preferencias cambian, se modifican conforme pasa esto. Entonces, cuando llegamos al punto en el cual nosotros queremos aplicar una medida a través de un decreto, una reforma legislativa, pues ya la situación cambió y pues generamos diversas inconsistencias temporales. Ignoramos, por supuesto, el cambio de preferencias. A raíz del tiempo no vamos a identificar esto en su justa dimensión. Y finalmente, pues otro de los más severos o de los más graves es que no existen individuos aislados. Los agentes económicos conviven y cohabitan en una sociedad. Eso es lo que olvidan en ocasiones nuestros colegas neoclásicos, los economistas neoclásicos, y sostienen que van a buscar maximizar el beneficio. Ya después se introducen elementos como la maximización del equilibrio de Pareto, entre otras visiones. La aplicación al derecho. Esta visión del análisis económico del derecho neoclásico ha sido aplicada con gran fracaso, como lo dije, en las reformas como la energética y sobre todo en las reformas como la educativa, y actualmente en ese debate que existe en torno al impuesto sobre la comida chatarra. Se considera que a partir de un análisis costo-beneficio los individuos van a dejar de consumir. Sin embargo, a partir de la aplicación de algo que se llama como sesgo optimista, pues resulta claro que no van a dejar de consumirlo, y al contrario, porque no solo por lo que se llama preferencia temporal, preferencia revelada, es decir, que vamos a elegirlo a como dé lugar, sino también porque vamos a creer que los problemas derivados de obesidad, de colesterol, entre otros aspectos, por ese sesgo optimista no los vamos a vivir nosotros. En consecuencia, esto puede ser solamente un buen argumento o un buen pretexto para incrementar la carga tributaria, pero no la solución que nos proponen. Y por otra parte, la cuestión de una visión en cierta medida exitosa, con la limitación a este postulado de racionalidad económica, son los mecanismos o las políticas públicas relacionadas con la violencia hacia la mujer, con la discriminación, entre otros aspectos, que no solo establecen a partir del análisis costo-beneficio el ver la pena que nos van a causar o incremento de estas, no solamente determinan estas medidas para identificar o para limitar este problema de discriminación, de violencia, sino también con programas de concientización social, con programas de como le llaman actualmente, con cierta connotación marxista, de deconstrucción. Finalmente, es posible identificar que todo esto nos invita a no solo a identificar la indeterminación o el peligro que ocasiona el esquema de racionalidad económica en su sentido neoclásico. Por otra parte, nos invita a los abogados no solo a introducirnos en la economía, sino que introducirnos en la economía heterodoxa, la economía austriaca, la economía de la conducta, la economía experimental, algo que el profesor Cáceres Nieto trabaja muy bien. Entonces, introducirnos para que el debate pueda ampliarse y sobre todo que seamos también como universitarios una contraparte a ese eslabón, a ese foco de análisis económico del derecho tradicional que por sus raíces está condenado al fracaso. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Continuamos con César Morales, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro en Derecho con mención honorífica por la UNAM también. Tiene una estancia de investigación para la obtención del grado en el
Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Roma y es profesor de asignatura A en la Facultad de Derecho de la UNAM. César, 15 minutos. Con está bien. Hola. Muy buena tarde a quienes se encuentran en este bonito evento que son las 8ª Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho. Agradezco mi participación al doctor Enrique Cáceres por conducto del doctor Imer Flores. Y bueno, me parece muy grato haber coincidido con quienes fuesen mis profesores durante la maestría, la doctora Uscanga. Es un gusto coincidir en este tipo de eventos. Y por supuesto, igual ya no está el doctor Nava, pero pues vaya, un enorme gusto haber coincidido con él por acá. Más que una ponencia, quisiera charlar con ustedes sobre una reflexión o alguna inquietud que tuve hace unos meses y que hace un tiempo comencé a darle un poco de forma, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? ¿No? Hace un tiempo leía que el escudo de Superman es el emblema más reconocido a nivel mundial. Solo está por detrás de la cruz cristiana. Yo creo que en esta terna, en esta competencia de ver quién es más famoso o más reconocido, podríamos encontrar los derechos humanos. Creo que en líneas generales el mundo entero sabe que hay algo a lo que le dicen derechos humanos, ¿no? Que hoy es de lo más común en cualquier parte, no solamente en la academia y no solamente en los tribunales, escuchar conversaciones que hablan sobre derechos humanos. Y me parece que este es el segundo triunfo que tienen los derechos humanos. El primero, por supuesto, es que existan. Ahora, el segundo sería que son sabidos, que la gente sabe que hay algo, que están ahí. Dijera Norberto Bobbio que ya no es necesario seguirse cuestionando acerca del fundamento de los derechos humanos, sino más bien ahora habría que protegerlos. Me parece totalmente de acuerdo, ¿no? En aquel libro tan poderoso que es El tiempo de los derechos. Pero entre que logramos que sean efectivos, ¿no? Realmente, y no solamente se queden en el discurso, podría incluso incluir esta ponencia que sería abocado a un éxito 2.0, llamémoslo de esta forma. ¿Qué son? ¿No? ¿Qué pasa si le quitamos este floreo retórico cuando hablamos de derechos humanos? ¿Qué pasa si quitamos los criterios de titularidad para hablar de derechos humanos? ¿Qué pasa si quitamos los hechos y los eventos históricos que dieran lugar a los derechos humanos? ¿Cómo los podemos definir? Regularmente nos dicen que son aquellos derechos inherentes a la persona, un criterio de titularidad. Son el producto de las rebeliones ante los estados totalitarios, un hecho histórico. Pero ciertamente no nos dicen qué son, ¿no? Entonces, en últimos años, como les decía, todo el mundo sabe que hay algo, ¿no? Que se ha dicho. Han salido, digamos, de esta exclusividad que tenía la academia, los tribunales, y ahora yo creo que más que regresado al mundo público, a la gente, nos recordaron que ahí es de donde son, ¿no? De ahí no se tienen que volver materia exclusiva de nosotros los académicos o de los operadores jurídicos. Siguiendo las líneas de mis maestros, en una gran parte, el doctor Luigi Ferraioli y el doctor Giorgio Pino, y por supuesto el doctor Darío Hipólito, busco contestar entonces la pregunta: ¿qué son los derechos humanos? Y no cuáles son, ni cuáles deberían ser o cuáles no deberían ser. Entonces, pero bueno, hay que hacer primero una aclaración a qué me voy a estar refiriendo con derechos humanos. Y derechos humanos la ocupo más como una expresión, como un recurso, dado que dentro de la política, como en la legislación, pues no hay un consenso acerca de cuál sea la definición, o bueno, más bien la distinción o denominación correcta. Entiendo que dentro de la filosofía del derecho existe esta añeja discusión entre si deberían ser llamados derechos humanos o derechos fundamentales.
Pero si vemos la Constitución de Colombia o la de España, pues nos habla de derechos fundamentales. La alemana y la mexicana nos habla de derechos humanos. La de Italia nos habla de los derechos del hombre. Las primeras enmiendas de Estados Unidos nos habla sobre derechos a secas. Y si nos vamos más a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues derechos humanos. Entonces, no hay, digamos, en el nombre, en el signo, una especificidad, no hay un consenso pleno sobre cómo deben ser llamados. Entonces, entenderé por derechos humanos todos aquellos que están previstos o legislados o son productos de la legislación y se encuentran, por supuesto, en instrumentos jurídicos locales o internacionales, ¿no? Entonces, no concibo la posibilidad de que existan derechos en esta orden del justnaturalismo naturales o que formen parte de un ordenamiento normativo previo o superior al sistema jurídico normativo producto de la legislación. Entonces, aclarado ese punto, se dice que si tuviéramos un lenguaje común, muchas de nuestras discusiones no las habríamos ahorrado, ¿no? Dice Sócrates y Platón en el Crátilo que el lenguaje lo es todo y no es nada. Bueno, me parece que cuando tenemos palabras de las cuales surgen consecuencias bastante serias, no complicadas ni negativas, sino bastante serias, como son los derechos humanos, es importante tener al menos un significado, un concepto, una idea, al menos común y precisa para que podamos entonces hablar el mismo lenguaje y no tengamos discusiones que bien nos pudimos haber ahorrado, ¿no? Esto a veces nos hace llegar a conclusiones infortunadas o quizá inapropiadas. Cada quien a veces entiende lo que quiere sobre ciertas cuestiones. Dijera Wittgenstein que a veces los hablantes, o más bien muchas veces los hablantes, utilizan palabras a pesar de no conocer el significado de estas palabras. Pero bueno, ¿qué pasa cuando de ello depende mi libertad de tránsito, mi derecho al agua? No sé, estas posibilidades que nos hacen a nosotros o que se tienen un carácter indispensables en nuestras vidas. Y esta reflexión también surge a partir de lo que sucedió en enero de 2015. No sé si recuerden que una mañana del 7 de enero en París hubo un atentado a la revista Charlie Hebdo, por parte de una célula de terroristas del grupo Al-Qaeda, pues como consecuencia de que se habían mofado de Alá, ¿no? Y de todo esto del Islam y todas estas cuestiones que le competen a esta religión. Por supuesto, no defiendo la idea de la violencia. Sin embargo, lo que a mí me causa un poco de intriga es que al día siguiente y durante toda la semana, y creo que todavía les alcanzó todo el mes, el discurso fue que se acababa de violentar el derecho a la libertad de expresión. Vaya, si mofarse es parte de nuestra libertad de expresión, entonces resulta contradictorio contra el tejido social, ¿no? ¿Podemos dañar el tejido social a partir de una facultad que nosotros nos damos a nosotros mismos? Es bastante interesante, según yo. Para esto, y como les decía, es mejor empezar por contestar qué es o qué son, más bien, para tener una idea. ¿Son posibilidades de decir y hacer lo que yo quiera? Cualquier conducta de mi voluntad puede ser reflejo, puede ser una manifestación legítima de un derecho o del ejercicio de un derecho. No, por supuesto que no, y no debería ser así. Para esto me he propuesto entonces contestar esta pregunta de qué son a partir de dos enfoques. Uno, por supuesto, siguiendo a Luigi Ferrajoli y a Giorgio Pino en específico, desde un enfoque técnico-jurídico, ¿no? Este enfoque nos invita más bien o nos ayuda a encontrar dónde están ubicados los derechos humanos dentro del sistema jurídico normativo, es decir, nos ayuda a encontrar su morfología, dónde están y cómo son, y también su ubicación. Eso no nos dice nada, ¿no? Estas son las respuestas que nos dice Ferrajoli y Pino. Estas definiciones no se adhieren a una postura positivista, ni a una naturalista, ni a una realista, ¿no? Ni a ninguna otro tipo de... Simplemente
es un poco neutral epistémicamente. Entonces dirá, los derechos desde este enfoque son instrumentos jurídicos constitucionales cuyo ejercicio necesita ser regulado. Y nada más, ¿no? Y en este caso también que posibilita a su titular mantener o modificar su situación jurídica. Dijera el maestro Giorgio Pino, se localizan en estas normas fundamentales o que tienen el carácter de fundamental, entendido como la Constitución. No nos dice nada, pero un poco alejándome y haciendo una breve propuesta muy modesta, entendería los derechos humanos también desde un enfoque empírico práctico. Muchas veces parece que cuando se nos habla de derechos humanos se habla de cosas bastante abstractas que como cada quien tiene su idea, pues puede ser todo o puede ser nada, ¿no? Dicen que cuando nada es seguro todo es posible, pero ¿cómo hacer que cada persona pueda tener esta idea, ¿no? Una manera de vender un discurso no solamente totalitario y decir estos son, sino darle buenas razones, dijera Ras, para que se entre en acción. Derechos humanos, entonces, desde este enfoque empírico, trato de reconocerlos o trato de reconsiderarlos como un fenómeno, un hecho, ¿no? Muchas veces pensamos que solamente es un discurso, pero en realidad son cosas que podemos experimentar fácilmente. Entonces entendería los derechos humanos como condiciones de hecho esenciales, ¿no? Que hacen posible la vida humana y que posibilitan el desarrollo de esta. De esta manera nos puede ser fácil comprender al menos 4 constantes, ¿no? Que el ejercicio de los derechos no debe y realmente materialmente no es posible que sea absoluto. No podemos decir cualquier cosa, no podemos consumir todo lo que nosotros querramos y después provocarnos alguna enfermedad e ir con el sistema de salud y decir, oye, es que yo me enfermé solo pues porque no me supe controlar. Esto va muy ligado al costo y este es otro punto en que los derechos cuestan mucho dinero, ¿no? Esto creo que dentro de la población académica de derecho humanera les suena un poco a tabú cuando se les habla del costo de los derechos de Cass Sunstein y Stephen Holmes. Sin dinero no hay derechos. Y esto no significa que estén dentro del comercio, sino más bien que incluso el derecho a la libertad de expresión requiere al menos de un lugar donde yo pueda irme a expresar y de un policía que me esté cuidando en caso de que pase algo. Otra constante es, y en este tenor va, que el ejercicio requiere necesariamente responsabilidad y moderación. Les decía, uno no puede estar pensando que porque tengo un sistema de salud puedo pues libremente enfermarme. No puedo consumir cualquier cosa, productos superprocesados y qué más da. Ahí está el hospital. Seguramente si nosotros pudiéramos moderarnos o contener nuestros impulsos, muchas enfermedades, como son las 5 principales dentro de México ligadas a la obesidad y sobrepeso, pues seguramente el sistema de salud tendría una carga menos de la cual tener que preocuparse, ¿no? Y una que es la cuarta, que creo que es la más obvia, pero que siempre se nos olvida regularmente cuando se habla mucho de los discursos, es que toda persona tiene derechos humanos, salvo excepción fundamental motivada, por supuesto. Y esto lo llevo más encaminado a la población que es responsable de algún delito. La gente por fuera, cuando llega o cuando hablan de la Comisión de Derechos Humanos o de la Corte, ¿no? Cuando el caso de Florence Cassés, es que cómo puede ser posible que un secuestrador, alguien que sea responsable de privación ilegal de la libertad, tenga derechos humanos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que está acusado de violación, ¿no? De homicidio, de trata de personas, tenga derechos humanos? Esto parece incluso hasta ilógico para la población y por eso las instituciones como las comisiones de derechos humanos y la Corte pues resulta bastante menguada su legitimidad ante la gente. Se nos olvida que los derechos humanos pertenecen a las personas y no a la gente que se autodenomina como buena. ¿No? Es algo que se nos olvida bastante. En este sentido, valdría entonces si comprendemos que son cosas que dependen de recursos económicos, que dependen de cooperación social y que dependen de recursos naturales,
creo que a la gente le sería más fácil o menos complicado comprender que nuestro ejercicio no es absoluto y que no debe ser así, que no es una vía libre para hacer lo que uno quiera, ¿no? Realmente habría que comprender que son cosas que necesitan un mantenimiento y también de cooperación social. Eso no es ir en contra de los derechos humanos, sino más bien regresarles al terreno donde deben estar, ¿no? Entre nosotros. No están por allá volando, no están allá en los bonitos discursos, en la retórica un poco folclórica que siempre le dan, ¿no? Sino son cosas que fácilmente podemos experimentar. Son cosas más reales de lo que pudieran decir los discursos. Entonces, quizás sería bueno comprender que son condiciones de hecho y que finalmente atienden a construcciones que nosotros nos hemos impuesto para tener una vida plena y que nuestra vida puede ser desarrollada a partir de estas condiciones. No son fines en sí mismos, sino más bien nos ayudan a lograr los objetivos que realmente nos hacen felices, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, César. A continuación, tenemos a, yo dije, me suena, sí. Enrique Rodríguez Trujano. Él es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciado en Derecho por la UAM. Es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho y candidato a doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Aparte es académico aquí en el instituto y profesor de asignatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde entre otras clases impartes justamente el tema de los derechos humanos, ¿no? Adelante, Enrique, 15 minutos, por favor. Gracias. Bueno, yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto a el concepto de moral. Quisiera aclarar que la moral es un fenómeno muy complejo que tiene distintos significados y que a veces involucramos reflexiones en el razonamiento judicial que involucran conceptos morales y tenemos opiniones y sentimientos morales y a veces hay mucha confusión con respecto a la noción de moral. Y sobre todo en el derecho, donde hay un campo de estudio, donde nos preguntamos los teóricos del derecho, ¿cuál es la relación entre el derecho y la moral? Y bueno, quiero comenzar con un pequeño ejemplo. En el debate en torno a la moralidad del aborto, bueno, ustedes saben que hay ciertas activistas que defienden la interrupción legal del embarazo y han planteado lo siguiente. En esta pequeña viñeta que la tomé de un portal, de Plumas Atómicas, sostienen que el debate para permitir la interrupción legal del embarazo es una discusión jurídica, no una discusión moral. Y bueno, y ahí en la imagen, cuando ponen allí moral, ponen un librito que parece ser una Biblia y un rosario, y pareciera que la moral se identifica con la religión. Sin embargo, pues hay morales religiosas y también hay morales laicas, y me parece una confusión creer que toda moral supone una convicción religiosa. Curiosamente, entre las personas que defienden también la interrupción legal del embarazo, otra estrategia de argumentación que siguen es la de esta otra imagen, donde sostienen que el aborto no es un debate legal, como decía la lámina anterior, sino más bien un asunto de decisión personal, es decir, un asunto moral. Entonces, parece ser que hay concepciones de la moral que están encontradas. Por un lado, suponemos que es un asunto de creencias religiosas, pero por otro lado, hay un concepto de moral que es entendido en un nivel de personal, de deliberación, de razonamiento.
Y curiosamente, quienes defienden la interrupción legal del embarazo a veces no distinguen estos niveles de moralidad cuando utilizan un argumento moral para defender aquí, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, y en el caso anterior rechazan la moralidad porque tienen una idea completamente diferente a esta. Entonces, ¿cómo podemos aclarar? ¿Qué podemos entender por moral? ¿Qué es la moralidad? ¿Cuál es el significado de la moral? Y lo que quiero hacer a continuación es al menos aclarar 3 significados de moral para poder saber de qué moral estamos hablando cuando hablamos de debates jurídicos. Yo podría distinguir solamente como una propuesta entre varios niveles de moralidad. Podríamos comenzar con una moral social, distinguirla de una moral personal, y también, bueno, esto es una noción todavía que necesito desarrollar todavía más, es un trabajo en curso, hablar de una moral empírica. Por moral social, que también ha sido denominada por otros autores como Hart como una moral positiva o una moral pública, o Dworkin, que la ha denominado una moral convencional, son otros nombres que adquiere este tipo de moral, pues básicamente se refiere a un conjunto de pautas sociales sobre el comportamiento de las personas. Pero no solo son pautas, también son tradiciones, también son creencias, también son valores. Este conjunto de reglas sobre la conducta en que una determinada comunidad exige a los individuos la realización u omisión de ciertas conductas. Se trata de un conjunto de reglas externas a las personas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el 2007, antes de que se aprobaran las reformas que permitieron la interrupción legal del embarazo, había una opinión conservadora con respecto a permitir la interrupción legal del embarazo. Pero 20 años después, en 2019, la opinión pública sobre este asunto ha cambiado. Y esto quiere decir que el derecho puede también modificar este conjunto de reglas y valoraciones que tiene una comunidad con respecto a un tema. En segundo lugar, tendríamos una moral en otro nivel. Por supuesto, lo que diga la sociedad es una cosa, las pautas de conducta que impone una sociedad conservadora no necesariamente tienen que ser suscritas por las personas en lo individual. Por eso podemos distinguir un espacio de moralidad en un nivel personal. Y este espacio hace referencia al ámbito de interioridad mental en la cual se desarrolla, bueno, la conciencia, la voluntad, los pensamientos, deseos, los gustos, metas, preferencias, juicios, valoraciones. Todo este ámbito de liberación personal, de conciencia, también es denominado como un ámbito de moralidad. Y podemos distinguirlo de la moral social, la moral pública, porque no siempre van a ir de la mano. Dworkin, un filósofo del derecho muy importante, ha planteado este tipo de contradicciones entre la moral pública y la moral individual, que él también llegó a denominar como una moral concurrente. Hart habló de una moral crítica, una moral ilustrada. Nosotros podemos elaborar argumentos para poder saber qué deberíamos tener en las leyes. Y lo que deberíamos tener en las leyes racionalmente no necesariamente tiene que coincidir con lo que la sociedad cree que debería estar en las leyes. Entonces aquí tenemos una pugna entre dos conceptos de moralidad: la moral pública, la moral convencional, y lo que ha sido denominado una moral crítica o una moral ilustrada. Les decía, Ronald Dworkin, por ejemplo, planteaba el caso de los vegetarianos.
Esto en los años 90, decía Dworkin, tendríamos que hacer una reflexión seria para poder preguntarnos cuál es el estatuto de la industria alimenticia y cuál es el trato que le estamos dando a los animales y a la naturaleza. Claro, en ese momento pues no importaba absolutamente esas reflexiones, la industria alimenticia sigue su curso convencionalmente. Desde el punto de vista de una moral pública, pues es tolerado perfectamente el trato que se le da a los animales y por ejemplo, también a las fiestas de la tauromaquia. Quizá tradicionalmente no hay ningún problema con ello, pero desde el punto de vista de una moral crítica tendríamos que dar un trato digno incluso a los animales. Entonces, este conflicto de moralidad es muy frecuente en las reflexiones de Dworkin y genera de allí, o a partir de esos conflictos, Dworkin plantea sus casos difíciles. Sin embargo, y retomando o conectando un poco esta reflexión con lo que exponía Alejandro, pues no siempre somos racionales. Es decir, pareciera que, otra vez para citar a Dworkin, cuando él explica el razonamiento judicial que lleva a cabo un juez Hércules, está pensando en una moral ilustrada, una moral crítica, una moral muy racional, extraordinariamente racional, muy basada en Kant, pensando en agentes morales que a través de una especulación racional pueden alcanzar conocimientos de cuáles son los deberes y además que estos deberes tienen un alcance universal. Sin embargo, en la psicología moral hay otro concepto de moralidad que se opone a esta visión intelectualista de la moral. Para poder determinar cuáles son nuestros deberes morales, no necesariamente tenemos que ser racionales ni kantianos. Los psicólogos morales han impulsado o han explicado un concepto de moralidad intuitiva, más empírico, es decir, como una especie de adiestramiento moral que nosotros vamos desarrollando desde nuestras etapas tempranas de la infancia y donde el sentido de lo que está bien y lo que está mal está definido en función del placer y el dolor. Aquello que me genera dolor o que me genera miedo, me lleva también a actuar. Es una pauta de acción. Y nosotros tenemos formas de actuar y formas de tomar decisiones que no necesariamente son racionales. No necesariamente hacemos un balance racional y tratamos de encontrar el deber universal que existe detrás de cada decisión, sino que nuestro propio cuerpo ya está adiestrado empíricamente por estas pautas de placer y dolor. Bueno, en la ética antigua de los epicúreos, pues el placer y el dolor eran los principios cardinales de acción de las personas. Uno toma decisiones en función de esto básico. Y bueno, se ha demostrado también en otros estudios que los animales también podrían tener reglas de comportamientos basados en este adiestramiento empírico de cómo experimentan la vida, y los animales saben lo que les causa daño, lo que les causa placer, y también tienen formas de actuar con base en ese conocimiento empírico de sus cuerpos. Entonces, bueno, para ir cerrando esta charla, tenemos nociones diferentes de moral y creo que es necesario investigar los conceptos de moral porque muchas veces utilizamos el argumento de la moral y hacemos referencia a valores morales y a decisiones judiciales que toman en cuenta factores de moralidad sin antes haber aclarado de qué tipo de moral estamos hablando.
Estamos hablando de una moral crítica, una moral convencional, y una pregunta también importante es cómo se relacionan estos niveles de moralidad, porque la moralidad es un fenómeno que está organizado a través de capas. Nosotros seguimos actuando moralmente por instinto, pero también influyen las consideraciones externas de la opinión pública y desde luego hacemos evaluaciones personales, cálculos de costo-beneficio y tomamos decisiones. Pensaba en el caso de la balacera de Culiacán, que todos ustedes conocen, y bueno, ¿qué tipo de racionalidad emplearon las personas que estaban al frente para decidir en un determinado momento echar atrás este operativo? Creo que allí el temor o el miedo fue un factor importante para la toma de decisiones. Si nos quedáramos únicamente con lo que dice la ley, el derecho, bueno, pues una vez que hay un detenido no se puede soltar, ¿sí? Sin embargo, bueno, en la vida práctica nosotros estamos involucrando distintos niveles de moralidad y están actuando esta moral intuitiva, y creo que necesitaríamos investigar más sobre cómo se relacionan todos estos niveles. Finalmente, algunas preguntas. ¿Qué tan moral debe ser el derecho? Si es que debe ser moral el derecho. Bueno, algunos han sostenido que la relación es contingente, pero obedece a distintos tipos de morales. ¿Debe la moral dirigir el razonamiento judicial? Claro, pero ¿cuál moral? Una moral ilustrada, hiperracionalista. Ya lo había mencionado, cómo se relacionan los distintos niveles de moralidad y qué concepto de moralidad tienen en mente los juristas cuando discuten las múltiples relaciones entre el derecho y la moral. Son preguntas que quedan en el tintero y que vale la pena reflexionar. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, el tema es las fronteras de la teoría jurídica, es el tema que escogimos ahora. Y solamente quería hacer explícita la conexión que se está dando entre esta mesa y la anterior, y lo que nosotros hemos trabajado experimentalmente, que tiene que ver con los procesos de cognición corporizada en los que se está involucrando el derecho. Me parece que lo que se ha revelado en estas dos mesas es la tendencia hacia donde se está moviendo el interés en lo que se llamaba por los alemanes el espíritu del pueblo, algo que nadie fijó explícitamente, pero que se está dando, y que sincroniza también con unos cambios de paradigma generales que están dando en la neuroética, en la ética conductual, en la ética, en la economía conductual y en la neuroeconomía. Solamente para hacer un comentario rápido de lo que estamos, y hablaré mañana de eso, a nivel experimental encontramos que los modelos mentales con base en los cuales los jueces deciden involucran muchos mecanismos cognitivos que se interconectan entre ellos, y eso lo tenemos ya a nivel experimental, algunos de los cuales ustedes han referido. Entonces, nada más quería señalar que pareciera que la tendencia de la frontera de la teoría del derecho está moviendo hacia un aspecto de carácter cognitivo, como en muchas otras partes. No, pues muchísimas gracias. Gracias, Gracias, señor. Pasamos a la última ponencia, que es de Francisco Miguel Mora Cifuentes. Él es doctor en Filosofía del Derecho por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y máster en Estudios Avanzados por la Carlos III de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, donde actualmente es profesor en el posgrado, así como la Universidad de Colima y la Universidad Iberoamericana Campus León. Francisco, adelante, 15 minutos. Bien, muchas gracias. Antes que nada, pues también quiero agradecer a todas, a todos su presencia y fundamentalmente pues a los organizadores de estas jornadas, al doctor Enrique Cáceres, al doctor Juan Vega por su amable presentación y también, bueno, aunque no esté presente, al doctor Imer Flores. Creo que es muy importante la labor que están realizando desde esta casa de estudio por la filosofía del derecho en México y fundamentalmente por tender puentes con distintos colegas de
ahora sí que de nuestra tradición jurídica, pero también de otros contextos y de otras latitudes. Bueno, mi ponencia en realidad tiene como origen un trabajo que estoy desarrollando. En el mes de junio le fue otorgado el doctorado honoris causa al profesor Robert Alexi en la Universidad de Catanzaro, en Italia, y con tal motivo el profesor Máximo Latorre me invitó a que participara en el seminario que se organizó. A mí se me ocurrió presentar, debido a que estoy trabajando una línea de investigación sobre Hart, una comparación sobre el tratamiento que ambos autores hacen sobre el problema de la naturaleza del derecho, ¿no? Ese es el origen de esta ponencia, y yo también ya he tenido la oportunidad en este propio foro de avanzar algo lo que han sido, pues, esta línea de investigación que estoy comenzando y que ya tiene un producto publicado en la revista Problema que fundaron y dijeron aquí en este mismo instituto. Bueno, en primer lugar me gustaría señalar 3 advertencias. En primer lugar, que es un trabajo en progreso. Sobre todo también creo que es muy importante decir que no puedo desarrollar todo lo que involucraría la comparación entre Alexi y Hart, y creo que ello va a quedar claro en el sumario o en lo que será el índice de lo que estoy trabajando. Y también fundamentalmente decir que aquí me estoy basando únicamente en fuentes primarias, es decir, me estoy basando nada más en las obras de Hart y en la obra de Alexi. Y la razón es muy obvia, porque tanto sobre Hart como sobre Alexi, pues seguramente serán de los 2 filósofos del derecho que más haya escrito, sino seguramente de 2 de los filósofos del derecho que sobre más se ha escrito y más fuentes secundarias habrá. Bueno, en segundo lugar, ¿por qué creo que es no únicamente pertinente, sino posible esta comparación? Bueno, ya aquí ya se ha salido, y siempre sale en este tipo de reuniones, la posibilidad de acercar la filosofía analítica o anglosajona con la filosofía continental, pero yo creo que en este punto particular, es decir, por lo que hace al tratamiento del concepto y la naturaleza del derecho, tanto el trabajo de Hart como el de Alexi ahora son las presentaciones más completas y más elaboradas que se hayan hecho sobre esta cuestión. Entonces creo que es posible y creo que es pertinente intentar un diálogo entre ambos autores. Bueno, como les decía, básicamente estoy tomando estos trabajos. Obviamente ya lo señaló en la mañana el profesor Alejandro Nava en su conferencia. Básicamente el desarrollo principal sobre este tema lo encontramos obviamente en el libro del concepto de derecho, y en el caso de Alexi lo encontramos desarrollado en su libro El concepto y la validez del derecho, aunque su tratamiento se ha ido refinando y reformulando en escritos posteriores, donde ya específicamente él habla no únicamente del concepto y la validez del derecho, sino sobre el concepto y la naturaleza del derecho. Entonces, este es, digamos, mis fuentes básicas. El plan completo del trabajo, como les decía, tendría que tomar, digamos, cuál es el planteamiento que hace Hart sobre, obviamente, el concepto del derecho, y claramente atender a las 3 grandes preguntas que él considera como buen analítico debe de responder a este respecto. Y esas preguntas tienen que ver sobre todo en las relaciones entre derecho y coacción o coerción, las relaciones entre derecho y moral, y fundamentalmente la idea que el derecho es un fenómeno basado en reglas y lo que esto significa. Después, y como de hecho Alexi hace en este libro, en el concepto y la validez del derecho, emulando un poco ese esquema trazado por Hart, habría que hacer el mismo tratamiento respecto a Robert Alexi. Ya todos sabemos que en el problema de las relaciones entre el derecho y moral es donde la filosofía del derecho está, ¿no? Como dice el profesor Francisco Laporta, ¿no? Es decir, el problema de las relaciones entre derecho y moral es el problema de la filosofía del derecho por excelencia, porque pudiéramos decir que ahí mismo está. Pero también, como todo mundo recordará,
Las relaciones entre derecho y coacción, como por ejemplo recientemente ha recordado un profesor como Frederick Schauer, es un asunto muy, muy importante en el tema del concepto de derecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recordaremos todos que tanto Kelsen o por ejemplo, el mismo Austin encontraban, ¿no?, la llave de la ciencia de la jurisprudencia en el aspecto de la coacción, ¿no? Viene en el aspecto de las sanciones, en el caso de Kelsen, viene en el aspecto de los mandatos respaldados por amenazas en el caso de Austin. Y creo que efectivamente allí, en estas cuestiones, en los temas de derecho y moral, en los temas de derecho y coacción, el trabajo de Hart no únicamente sigue siendo atractivo, pero fundamentalmente influyente. Y creo que la influencia de Hart no únicamente deriva, seguramente todos acordarán la manera en que abre el famoso libro El concepto de derecho, esta frase: pocos problemas concernientes a la naturaleza humana, como qué es el derecho, La importancia no únicamente radica en, pudiéramos decir, una habilidad retórica de Hart para plantear el problema, sino que realmente Hart, a través del método analítico, a través de las herramientas que el análisis filosófico del lenguaje ordinario de su tiempo le proporcionaron, sirvió a incrementar nuestra comprensión de lo que el derecho es. Entonces, para mí no es una mera cuestión retórica, sino realmente una contribución muy importante para efectivamente incrementar nuestra comprensión de este fenómeno. Pero que el trabajo de Hart haya sido recibido de esta manera no significa que haya recibido, por así decirlo, una aceptación acrítica o universal. Y sobre todo que las cosas han cambiado mucho desde la aparición del libro del concepto de derecho en 1968. Y claro, creo que lo que comentó Alejandro esta mañana es una muestra muy clara y muy palpable de ello. Entonces, si tenemos estas cuestiones, creo que de alguna manera pudiéramos encontrar buenas razones para justificar esta empresa. Bueno, como les comenté, pues no puedo fundamentalmente desarrollar el contenido del trabajo. Simple y sencillamente me limitaré a señalar o a enunciar aquí las que yo considero son en primer lugar, las semejanzas más relevantes y en segundo lugar, las diferencias más relevantes, y luego intentaré ilustrarlo con el tratamiento que hacen en el tema de la coerción ambos autores. Bueno, en primer lugar, yo creo que la similitud más relevante es que ambos parten del mismo esquema. Es decir, ambos autores toman el mismo marco para abordar el problema o la pregunta a propósito de la naturaleza del derecho, ¿no? Es decir, en gran medida, y lo creo de esta manera, Alexis retoma el blanco de Hart porque, como lo venía diciendo, es la más importante teoría que se ha desarrollado, y creo que eso queda de una manera clara si vamos y analizamos cuáles son los problemas que Hart dice tenemos que responder a la pregunta sobre la naturaleza o el concepto del derecho, ¿no? En primer lugar, de qué manera se relacionan pero también difieren el derecho y la coacción. En segundo lugar, de qué manera se asemejan pero también difieren el derecho y la moral. En tercer lugar, ¿qué es una regla? Y este creo, obviamente, es el punto nuclear de la construcción hartiana de la teoría práctica de las normas, ese, como él le llama, ese eslabón perdido que no encontramos en la teoría austiniana y todo ese giro hermenéutico que se va a producir en la filosofía del derecho. ¿Qué es una regla fundamentalmente y qué significa que el derecho sea un fenómeno, una cuestión de reglas, ¿no? Bien porque está compuesto de reglas o bien como un fenómeno con normatividad propia. Si vamos a lo que Alexis dice en estos escritos que estoy señalando, vamos a encontrar un esquema muy similar, porque para Alexis las tres preguntas fundamentales que debemos de responder en este orden tienen que ver, en primer lugar, con una pregunta que pudiéramos decir es una pregunta de orden ontológico, es decir, de qué entidades están compuesto el derecho, ¿no? Lo que nos lleva al problema de las normas, el problema del sistema jurídico, no únicamente el concepto de norma como, según Alexis, la entidad más abstracta que pueda haber o del cual está constituido el fenómeno jurídico, sino también desde el punto de vista del sistema jurídico, cómo se relacionan las normas. En segundo lugar, Alexis habla de una dimensión factual o una dimensión real del derecho, y él dice que ese es el área del positivismo jurídico. Y
puede estar referida tanto a la cuestión de que el derecho está determinado autoritativamente, o bien que tiene una eficacia social, es decir, pudiéramos decir, aborda tanto una perspectiva, por decirlo de alguna manera, prescriptivista y una perspectiva realista, por decirlo de alguna forma. Y finalmente, según Alexis, el tercer gran problema tiene que ver con la cuestión de la legitimidad y es el problema de las relaciones entre derecho y moral. Entonces, si estamos viendo en realidad el esquema es prácticamente el mismo. En segundo lugar, de nuestro denostado análisis conceptual, otra semejanza muy relevante, perdón, es que ambos parten del análisis conceptual como su perspectiva metodológica. Es decir, ambos parten efectivamente, pudiéramos decir, de una precomprensión de lo que, este objeto es, en este caso el derecho, y cómo a través de esa precomprensión, a través del análisis filosófico, podemos irlo esclareciendo y dotarlo de coherencia, dotarlo de alguna manera, pudiéramos decir, en términos rawlsianos, ¿no? en un ir y venir para tener una representación más adecuada de este objeto. Entonces, esta sería, desde mi punto de vista, la segunda similitud relevante. Y también considero, y esto es muy importante, que ambos tienen una concepción en alguna medida parecida de lo que es el análisis filosófico, en el sentido de que tiene que ser un análisis en gran medida sistemático, es decir, que tiene que ser un análisis que el análisis nos tiene que devolver, por así decirlo, nuestros conceptos más depurados de lo que el uso de los ordinarios o el uso de los hablantes ordinarios lo realiza, pero sobre todo que es una empresa reflexiva y sistemática en este sentido. Bien, vamos rápidamente a las diferencias y como les comento, esto está desarrollado en cada una de las, en la parte final del documento, pero mi intención es sobre todo si es un ejercicio de comparación, obviamente me tengo que focalizar en lo que considero las semejanzas y las diferencias relevantes. Bueno, en primer lugar, creo que la diferencia más grande tiene que ver con la estrategia Hart, al menos explícitamente señalado como antiesencialista de la empresa en su definición del derecho, aunque sobre esto el doctor Juan Vega sabe mucho más y obviamente no es una cuestión que no esté disputada. Pues ahí está Schauer, ahí está Brian Leiter, y cada quien tiene ahí una opinión sobre este punto. Yo soy de la idea que, o al menos como Leiter dice, si es esencialista lo es reacio al menos, ¿no? En cambio, Alexis, no. Alexis asume explícitamente que la pregunta de qué es el derecho es una pregunta que nos remonta a la pregunta filosófica fundamental de cuál es la esencia de algo o qué es la esencia de algo, ¿no? Y de hecho, Alexis lo asume con total normalidad. Él asume que abordar la pregunta del concepto de la naturaleza del derecho es una empresa esencialista en sí misma y sobre ese ámbito de discurso se mueve, ¿no? El profesor Mauro Barberis decía en este seminario de Catanzaro que hay un alto uso de las expresiones esencialismo, necesidad en toda la doctrina alexiana, que también tenía que ver con lo que señaló el doctor Cáceres en la mañana, ¿no? Pero Alexis, digamos, no rehúye en ese sentido de la pregunta ontológica o metafísica en el sentido más fuerte. En segundo lugar, creo que hay también una diferencia muy importante por el manejo que se hace desde el punto de vista de los argumentos utilizados para abordar la cuestión de la naturaleza del derecho, ¿no? Digamos, Hart se concentra o hace argumentos del tipo, pudiéramos decir, fundamentalmente más lingüísticos, conceptuales, pero Alexis, obviamente, él no tiene ningún problema también a ocurrir argumentos de tipo normativo, argumentos incluso de tipo empírico, señala en estos trabajos sobre la naturaleza doble del derecho, the dual nature of law, lo señala de una forma muy explícita. Y yo creo que para ver de manera clara cómo hay un distinto uso de argumentos, el ejemplo de la coacción o el lugar de la coacción en el derecho nos puede ayudar y con eso voy avanzando. Bien, entonces hasta aquí me he centrado básicamente en decir por qué considero que es importante hacer esta comparación. Y eso se debe básicamente a la razón fundamental de que la propuesta de Hart, considero, sigue siendo la más influyente desde el ámbito del positivismo, es decir, los debates metodológicos se traban en la propuesta de Hart, nos guste o no nos guste. En segundo lugar, porque sigue siendo influyente y sobre todo porque
obviamente las cosas han cambiado y Alexi ha tomado el guante, digamos, de abordar la misma pregunta y lo hace desde, digamos, tomando su mismo esquema y hace una confrontación de argumento. En segundo lugar, lo que he dicho básicamente es que hay similitudes, ambos, digamos, parten del mismo esquema, toman el análisis conceptual como su punto de partida y entonces consideran la empresa filosófica como una empresa fundamentalmente sistemática. Y finalmente, las diferencias. Voy a avanzar al problema de lo de la coacción. Bueno, según Hart, la coerción no es un elemento o una propiedad esencial del derecho. Y obviamente esto tiene que ver con los primeros, con el fuerte avance de los primeros 5 capítulos del concepto de derecho, en donde él intenta desmontar la teoría austiniana, pero también en gran parte la teoría de la sanción de Kelsen, ¿no? Porque para resumirlo de alguna manera, la teoría austiniana pierde el componente de lo que significa tener una obligación, el componente propiamente normativo, mientras que la teoría de Kelsen, de la sanción, acaba pagando un alto precio por la uniformidad, ¿no? Es decir, pensar que todas las normas, a final de cuentas, están respaldadas por una sanción o que, por ejemplo, el incumplimiento de un contrato o el no seguimiento de una norma de tipo constitutivo es una sanción, pues para él distorsiona el fenómeno jurídico. Bien. Entonces, pero que la coacción no sea una cuestión de necesidad definicional o conceptual no significa que Hart no le dé un lugar a la coacción en el sentido de que para él es lo que él denomina una necesidad natural. Es decir, para Hart la coacción está no al nivel de las necesidades, no al nivel conceptual, pero sí al nivel de podríamos decir, de una constatación de tipo empírico, ¿no? Y él lo utiliza sobre todo para referirse en este caso al derecho internacional. Está la cita, ¿no? Dice, así como, al igual como en el contenido mínimo del derecho natural, el lugar de la coacción en el derecho puede establecerse sobre la base de que si queremos que el derecho sirva a ese mínimo sirva a las finalidades que tenemos los seres humanos tal y como estamos constituidos en la actualidad, entonces es una cuestión de una verdad de tipo contingente. Bueno, ¿qué dice Alexi sobre esta cuestión? Para Alexi, la cuestión de la coacción es lo que es más fácil demostrar desde el punto de vista de la tesis doble de la naturaleza del derecho. Él dice que si no hay coacción en el derecho, o al menos aquí Alexi hace un argumento que yo creo es muy importante, porque ya no se refiere tanto a los sistemas jurídicos como un todo, sino a las normas jurídicas en particulares, ¿no? Dice, sería muy raro que nosotros pudiéramos denominar un sistema jurídico o algo que no autoriza el uso de la violencia. Dice, eso está incluso en el modo en que nosotros hablamos cotidianamente. Dice, pero, como son, otra vez, basados en el uso del lenguaje, es un argumento, podríamos decir, débil todavía, no muestra la necesidad en sentido fuerte. Y ahí es cuando Alexi recurre a los argumentos de tipo práctico, ¿no? Y utilizando esta idea de Kant de que, a final de cuentas, el concepto debe de ser adecuado a su objeto, dice que es adecuado al objeto del derecho la coacción, ¿no? Bueno, lo lleva a la categoría de las propiedades, por una razón en este sentido práctico, no meramente otra vez empírico, no meramente contingente, sino por una razón práctica, dice que la coacción forma parte de la esencia del derecho. Bien, quisiera por último señalar, esto es una cuestión que es muy importante. Todos sabemos que Hart desarrolló su argumento del contenido mínimo del derecho natural, pero ese contenido mínimo del derecho natural no alcanza el estatus de una necesidad en términos conceptuales, sino que se sigue quedando en este punto. Esto es relevante porque para mí también marca otra diferencia entre estos dos autores, que es que mientras de Hart no podemos deducir ninguna, entre comillas, consecuencia práctica de esa unión entre derecho y moralidad, aún sea contingente o que se queda al nivel, a nivel de una cuestión meramente empírica. En el caso de Alexi, obviamente él deduce consecuencias de tipo práctico. Es decir, para Alexi, que la moral está incorporada en el derecho en última instancia, tanto por la fórmula de Radbruch y fundamentalmente por el argumento de los principios, va a tener una importancia de tipo práctico que no se halla en Alexi. Bueno, creo que agoté mi tiempo, no puedo desarrollar el último punto, pero esto es lo que estoy trabajando y no quisiera
terminar mi intervención sin agradecer nuevamente al doctor Vega, al doctor Cáceres, a todos los que hacen posible estas jornadas y ojalá que sean muchos más años porque necesitamos este tipo de foros. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Miguel. Bueno, pero ya levantó la mano Vic, Yanara. ¿Alguien más? Podemos cerrarlo en 3 máximo. Bueno, empecemos con Vic y luego Yanara, y si alguien más se anima, podemos... Hola, buenas tardes. Tengo algunas preguntas para algunos de los ponentes. La primera es para César. César, tú mencionas que tú quieres decir qué son los derechos humanos y que vas a adoptar una perspectiva empírica. Pero creo que algunos de los elementos que has dado como característicos de los derechos humanos no respetan este enfoque metodológico que tú propones, porque has mencionado que los derechos humanos, por ejemplo, no son absolutos o todas las personas tienen derechos humanos, pero creo que en términos empíricos, tal vez aquí es la cuestión, tal vez estamos pensando en cosas diferentes, pero si vemos empíricamente estas afirmaciones o estas características, creo que hay algunas personas que prácticamente no tienen derechos humanos y al contrario creo que hay personas para quienes los derechos humanos son prácticamente absolutos. Entonces, veo esta tensión en tu enfoque empírico y en las notas que das, porque parecieran que las notas que das parecen ser normativas. Parece que así deberían ser los derechos humanos, parece que deberían ser para todas las personas, que no deberían ser absolutos. Y creo que si las entendemos como afirmaciones, no corresponderían. Sobre lo que comentaba el doctor Francisco, considero que, bueno, creo que lo iba a comentar, me imagino que lo iba a mencionar, pero una diferencia muy importante entre estos dos autores, Hart y Alexi, creo que es la perspectiva desde la cual están realizando su análisis, porque sí hay una similitud en cuanto a que los dos utilizan el análisis, el método analítico o el análisis conceptual, pero Hart lo hace desde el punto de vista externo y Alexi dice el punto de vista externo es correcto, pero la cuestión de qué es el derecho debe responderse desde la perspectiva interna de los participantes y creo que por eso se da la diferencia también en los argumentos. Pero me parece que esa idea de la perspectiva interna y externa es importante señalarla entre ambos. Y sobre algo que comentaba el maestro Enrique, el doctor Enrique, es que usted mencionaba de esta moral empírica y si entendí bien la presentaba como una especie de objeción a la moral ilustrada o la moral crítica, porque la moral empírica dice, de hecho no pensamos así, de hecho no somos tan racionales. Pero creo que realmente se ubican en dos supuestos o en dos planos diferentes. Y tal vez la moral ideal presupone la moral empírica, tal vez por el hecho de que nuestra moral no es como debería ser, de que empíricamente reflexionamos en términos de moralidad a través de adiestramiento. Por eso mismo debemos procurar una moral ideal. Es decir, la moral ideal se refiere a lo que debería ser y veo que está en un nivel distinto. La moral empírica responde a cómo reflexionamos moralmente de hecho. Pero la moral ideal podría aceptarlo, podría decir, sí, de hecho no pensamos así como agentes racionales, pero eso no quita que debamos pensar así. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Ya tengo la tercera pregunta, así que si la estaban pensando. Ok, damos pie a todas, ¿no? Y después comentamos. Yanara. Hola, gracias por sus... mi pregunta va dirigida para la profesora Abril Luscanga y en realidad no sé si tiene cabida en lo que nos vino a presentar porque la pregunta la hago partiendo desde una perspectiva analítica. ¿Qué determina y qué distingue al mismo tiempo los casos trágicos genuinos, fáciles y difíciles? Y en ese sentido, yo me pregunto si la sociedad puede ser... Gracias, Yanara. Pregunta, comentario, sugerencia. Mi pregunta es, ¿cuál es el contenido entonces mínimo de derecho en Alexi
con esta comparación de Hart. De derecho, moralidad. En ese sentido, ¿cuáles son los parámetros en los que se supera, en los que Alexis supera a Hart o queda fuera de este enfoque planteado a partir de la comparación que se establece sobre el contenido mínimo de derecho natural que señala Hart? ¿Cómo lo retoma Alexis y hasta qué punto, bueno, finalmente, cómo lo supera, no lo supera o hacia dónde lo enfoca? Gracias. Muchas gracias. Vamos en orden en el que expusieron, doctora Abril. Sí, no sé si quiera comentar algo en relación a la pregunta de Yanara. Bueno, muchas gracias. También tienes una pregunta para la doctora. No, es más bien la Yanara. ¿Ah? Perdón. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bien, intentaré responder brevemente porque en realidad la diferencia conceptual entre cada uno de ellos depende también del autor. En algunos casos da la apreciación de que en lugar de casos difíciles, algunos autores consideran que los casos trágicos pues es como el nombre adecuado para los casos difíciles. Sin embargo, lo que yo pretendo demostrar o tratar de, tal vez es muy pretencioso decir demostrar, sino lo que yo pretendo explicar es que existe tal vez la cabida para algo que no son casos difíciles. Los casos fáciles, digamos, tendríamos 3 elementos a analizar. Uno, conceptualmente definido como los casos fáciles. Estos casos fáciles, aunque tendría que hacer aquí la acotación, creo que estas formas de clasificación en realidad son formas más que nada hechas didácticamente o pedagógicamente como para tratar de mostrar diferencias conceptuales en algunos casos, pero en realidad yo ni siquiera creo que en realidad pudiera decirse o determinantemente establecerse casos fáciles, casos difíciles y casos trágicos. Pero bueno, didácticamente esto nos ayuda al menos como para diferenciar algunos elementos tanto de origen, de contenido y de aplicación, forma de aplicación del derecho. Entonces, ni un caso fácil va a ser siempre un caso fácil, ni un caso difícil va a ser siempre un caso difícil, ni los casos trágicos son todos los del derecho. Entonces, desde ahí empezaríamos como a diferenciar. Entonces, yo creo que didácticamente, pues lo veríamos casos fáciles. Estos son los casos que regularmente se les conoce, pues aquellos casos que se pueden resolver a través de solamente la utilización de reglas en donde se hace una mera subsunción. Entonces, aquí no hay mayor complicación. Sin embargo, Dworkin habla acerca de algo que se denominan los casos difíciles. Estos casos difíciles, en realidad puede ser que no existe una normativa que establezca una resolución para ese en particular y que se tenga, por lo tanto, ya sea que crear o descubrir de acuerdo a la perspectiva, descubrir desde una perspectiva principialista y crear desde una perspectiva positivista. Pero bueno, que se tenga que elaborar algo en el derecho, tal vez algún ejemplo de esto pudiera ser el caso de Riggs versus Palmer. Y en el caso de los casos trágicos en particular, yo lo que comento es una posibilidad paradigmática de que el derecho pudiera estudiar o pudiera al menos considerar la existencia de dilemas morales irresolubles, de tal forma en que en realidad no existiera una respuesta, como lo denomina Dworkin, una única respuesta correcta, que es el resultado que él da para cualquier caso en el derecho, siendo fácil o siendo difícil. Y él dice, porque hay una única respuesta correcta. Entonces, en respuesta a esto, yo lo que consideraría, y podríamos llamarlo de otra forma, podríamos no llamarles casos trágicos, sin embargo, me parece que es un nombre adecuado, al menos por ahora. Y podríamos decir que hay casos que ni siquiera creando derecho en realidad pudieran resolverse, sino que existen elementos, ya sea por la existencia de elementos no unísonos, contradictorios, no conmensurables en el derecho, etcétera, entre otros elementos o entre otras situaciones que pudieran converger, que en realidad existe una racionalidad limitada en el derecho de tal forma en que el juzgador no en todos los casos tenga una respuesta correcta, que pudieran existir varios escenarios, diversas respuestas correctas o ninguna respuesta correcta, de tal forma en que, bueno, siendo la posibilidad de diversas respuestas correctas, ¿cuál es más correcta que la otra? ¿Qué es lo que lo va a definir? Pues tal vez
algún elemento externo, como un elemento pues tal vez subjetivo, tal vez un elemento emotivo, tal vez un elemento moral, ¿no? ¿Qué es lo que va a definir de todos esos elementos algo más? Y yo lo que digo ahí en particular, esto podría definirse incluso en un azar. Cuando yo no tengo una respuesta correcta, cuando en el derecho empecemos a aceptar que no existe una única respuesta correcta, sino que hay muchas o ninguna correcta, ¿no? O que hay malas y peores respuestas correctas, en ese momento empezaremos a dialogar en torno a diferentes tipos de dilemas en el derecho y podremos abordar la posibilidad de que el juzgador entonces realmente no tiene una respuesta para todo y qué haremos con esos casos que necesitan tener una resolución de acuerdo a nuestra perspectiva jurídica, digamos. Esto incide en ciertas posibilidades que el derecho no ha querido ver porque son muy conflictuales o que no ha querido retomar porque la conflictualidad de eso implicaría pues nuevos paradigmas. ¿Vale? Gracias. Bueno, cuando hablo sobre el enfoque empírico práctico, me refiero, como lo comenté en la ponencia, es más hacia el fenómeno, hacia lo sensible, hacia la experiencia, en cómo nosotros podemos ver a los derechos humanos desde lo sensible, cómo es tratar de hacer visible lo que solamente es un discurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que diferenciar también sobre las cuestiones que es la eficacia con la validez, ¿no? Pues seguramente tiene muchísimos problemas los derechos humanos y la eficacia de los derechos humanos. No obstante, saber qué son, desde este aspecto, como lo dije, que son condiciones de hecho esenciales, ¿no? Son cuestiones que se determinan a partir de una comunidad políticamente organizada que dice: yo, para que pueda hacer la vida posible, necesito este tipo de cosas. Para que esta se pueda desarrollar, necesito estas cosas. Y esas cosas son los derechos humanos, ¿no? Entonces, necesito equipar el mundo en el cual yo me rodeo para que yo pueda tener una vida potencialmente desarrollable. Entonces, absolutamente no se puede solucionar los problemas de los derechos humanos solamente sabiendo qué son, pero creo que sí es un buen comienzo. En ese sentido también, lo que decía, se visibiliza, ¿no? Dejan de ser este discurso bonito de que, bueno, tengo una vivienda digna y decorosa, ¿no? O tengo derecho al agua, ¿no? Yo lo que quiero es tener un techo donde vivir, yo lo que quiero es beber agua, tener ese servicio cerca. Entonces son cosas que dependen de, como dije, de recursos naturales, recursos económicos y, por supuesto, cooperación social. Es visibilizarlos a partir de eso, del fenómeno, de los hechos que existen ya. No sé si quedó un poco más claro, si no, pues ya te compartí el paper correspondiente, ¿no? Gracias, César. Enrique, creo que sí tenías varias alusiones ahí. Sí. Y también Francisco. Totalmente de acuerdo con lo que dice Víctor. Hay una dimensión normativa generalmente en los discursos que defienden una moral ilustrada, una moral crítica, nos imponen deberes. Quienes están trabajando este concepto más intuitivo de moralidad, una moralidad empírica, como yo le llamé, tienen un enfoque más descriptivo. No pretenden decirnos qué vamos a hacer. Por ejemplo, cuando están estudiando el comportamiento de comunidades de hipopótamos, ellos también tienen reglas. Y los hipopótamos saben qué deben hacer y qué no deben hacer. Y bueno, estos trabajos que describen esa normatividad, pues no pretende tener una dimensión normativa, digamos, sino solamente describir. Ahora, tú dices, tal vez esta moral ideal presupone una moral empírica, y en eso estoy completamente de acuerdo. Y me viene a la mente un ejemplo que, si mal no recuerdo, fue planteado por Mark Greenberg, donde habla de un gatito, ¿sí? Imaginen un gatito que lo amarran de sus patitas y le empezamos a quemar y a picar y a torturar. Y Mark Greenberg dice, es un hecho moral que hay un deber de no torturar gatitos. Y esto es universal, no depende de la sociedad, de la cultura.
es inmoral provocar dolor a los seres vivos simplemente por placer, por ocio, por lo que sea. Un enfoque de explicación desde la moral ideal, crítica, diría, sí, hay un concepto de moralidad, hay un deber universal de no torturar gatitos, pero un enfoque empírico diría, bueno, quizá otra forma de explicar tu repulsión que ya tienes en tu cuerpo a los actos de dolor que nosotros vemos sangre y tenemos una reacción, y esa reacción es inmediata, es intuitiva, no es racional. Entonces yo estaría de acuerdo con que posiblemente nuestra manera de razonamiento intelectual y de cómo nosotros arribamos a ciertas decisiones están condicionadas por todo ese conocimiento de moralidad empírica que tenemos desde que somos niños. Nosotros ya reaccionamos de una forma inconsciente a la sangre, al dolor, al placer, y esto podría estar condicionando nuestros razonamientos supuestamente intelectuales, universales, al tomar decisiones racionales. Francisco. Sí. Sí, buenas tardes otra vez. Muchas gracias. Bien, respecto a lo que comentaba Víctor, sí tiene razón, Víctor, pero yo creo que ahí hay una cuestión que es un poco, dirán, tricky, ¿no? Porque Hart no es cierto que adopte la perspectiva externa para analizar el fenómeno jurídico. Es decir, él se queda a las puertas de un punto de vista interno, por así decirlo, volitivo, ¿no? Es decir, en esta distinción de McCormick entre el punto de vista interno meramente volitivo y el punto de vista interno cognitivo, es claro que Hart no da el salto hacia el punto de vista interno volitivo, porque ahí es donde ya están Alexi, donde ya está Dworkin, donde está toda esta gente. Pero en estricto sentido, Hart no se queda en la perspectiva externa, es decir, no se queda, por ejemplo, a Hart no le interesan las causalidades ni las regularidades empíricas en sentido estricto. Es decir, si entendemos por el punto de vista externo eso, digamos, una perspectiva efectivamente que lidia más con la causalidad, con los fenómenos, tal. Entonces, pudiéramos decir, Hart, desde mi punto de vista, y aquí está el doctor Juan Vega, que puede servir como argumento de autoridad. Yo le decía, a mí ya se me olvidó todo. Yo creo que efectivamente, si Hart no da ese salto, es por esta razón, pero obviamente él ve la normatividad, obviamente ya no se mete en el problema de lo que la normatividad es o cómo fundamentarla, ¿no? Y eso tiene que ver con lo último. Y Alexi obviamente adopta de la perspectiva del participante de una manera mucho más clara, es decir, la adopta ya desde el punto de vista normativo en sentido fuerte, ¿no? El derecho no únicamente como un fenómeno de normas, sino un fenómeno con normatividad que tiene que servir para justificar decisiones, y todo eso efectivamente bien desarrollado. De hecho, en el paper que estoy preparando, hago la sugerencia que me formulaste para señalar expresamente que esta conexión entre derecho y moral, Alexi la plantea desde el punto de vista del participante de una manera muy clara. Es decir, tiene que ver ya con la práctica jurídica. Sería mi respuesta. Y respecto a lo que comentó Alexia, mi paisana guanajuatense, yo en realidad no creo que digamos que Alexi vuelva al contenido mínimo del derecho natural o haya ahí, por decirlo de alguna manera, en algún sentido una superación del planteamiento de Hart. Yo creo que son perspectivas en este sentido distinto y tiene que ver con lo que señalaba hace un momento. Digamos, Hart se queda en el filo de lo que la teoría positivista puede hacer para no dejar de ser positivista, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, asume el anticiencialismo, algo que tiene que ver también con lo que mencionó Jorge Fabra en la mañana, es decir, cómo ese anticiencialismo de alguna manera tiene un sabor ahí medio beberiano del caso central, lo que Finis le dice, todas estas cosas. Se queda en el positivismo jurídico, pero obviamente deslindando lo que el positivismo jurídico es, entre comillas, no sé si es correcto decir esto, poniendo en su lugar a los realistas, poniendo en su lugar también a la teoría imperativa del derecho de Austin.
pero también desde el punto de vista hermenéutico. O sea, yo creo que en esta es la parte donde efectivamente se puede criticar más a Hart en su positivismo, ¿no? Es decir, en qué medida, si adoptamos esta perspectiva del participante, no estamos ya al borde de asumir una perspectiva normativa. Y de hecho eso es lo que hace Dworkin, o McCormick, por ejemplo. Dicen, bueno, si estamos ya en este punto, pues demos el salto, metémonos a la práctica, metemos a qué es lo que dicen, qué es lo que hacen los operadores jurídicos, cómo se elevan pretensiones de corrección, cómo decimos que el derecho sirve para justificar decisiones. El derecho no es un mero objeto teórico, sino tiene una finalidad práctica. Entonces ya no estamos en el mundo del positivista, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo no diría tanto que Hart retoma, que Alexis retoma a Hart en este punto específico y luego lo desarrolla, sino que más bien, desde el punto de vista metodológico, al Alexis asumirse, colocarse específicamente en la perspectiva del participante, pues lo que dijo Alejandro en la mañana, con la pretensión de corrección, con la fórmula de Radbruch, digamos, ya la conexión entre derecho y moral deja de ser una conexión meramente desde el punto de vista sociológico para convertirse en algo normativo en sentido fuerte y tener finalidades, tener, digamos, consecuencias desde el punto de vista práctico también, ¿no? En este último balance que hace Alexis entre la seguridad jurídica o, entre comillas, la justicia o la corrección de las decisiones. Era mi respuesta. Pues ya me acordé de algo que te puedo comentar. No, es en el sentido de que no me gustaría que toda tu comparación entre Alexis, digo que es muy bienvenida, a mí me permite entender mejor a Alexis en ese sentido, ¿no? Porque lo ves a través de ese lente jardinero. Pero a lo que quiero llegar es, y creo que pude haber comentado esto al finalizar, pero es el punto de que no me gustaría que todo girara en torno a la no conexión necesaria entre el derecho y la moralidad como una diferencia importante, porque hay algunos autores y yo creo que tienen razón en decir que a pesar de lo que dijo Hart en algunos puntos, él sí reconoce ciertas conexiones necesarias entre el derecho y la moral. Entonces, porque quizá eso puede ser un argumento importante, no me gustaría que se te viniera abajo el trabajo en relación a la cuestión de Alexis con Hart, porque pues finalmente los dos van a reconocer conexiones necesarias o algunas conexiones necesarias entre el derecho y la moral. Entonces me gustaría que encontraras otra para que no se te viniera abajo esa parte del trabajo. Es una sugerencia. Lo adopto y claro que lo... Por ejemplo, Gardner, ¿no? Gardner siempre dijo que Hart reconocía conexiones necesarias entre el derecho y la moral. Sí. Entonces, y hay otros que no, etcétera. Es una discusión. Bueno, yo creo que con esto podemos concluir la mesa, a pesar de que hay muchas preguntas. Todos los trabajos en realidad son muy interesantes. Lo comenté eso, te sentí como una obligación de comentar algo en relación a Hart. Pero muchas gracias y un aplauso por favor a los ponentes y a ustedes por su paciencia y aguante, ¿no? En esta dosis